barrio por el que estamos pasando es el barrio de la Judería, que abarca los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé. En la Judería vivían los judíos que llegaron hasta Sevilla durante la reconquista del rey Fernando III. Lamentablemente en varias oportunidades fueron atacados por los habitantes de la ciudad y incluso en una oportunidad fueron asesinados unos 4.000 judíos en esta zona, y por ello se impuso una multa a la ciudad que tardaron 10 años en pagar. Cuando se decreta la expulsión de los judíos en el año de 1492, lamentablemente ya prácticamente no quedaban judíos en esta zona. Aquí, en este barrio, se encuentran los restos de las antiguas murallas de la ciudad y algunos rincones bien fotogénicos, como la fuente de la calle de Judería, uno de los sitios más bonitos de Sevilla. Esto aquí es el Patio de los Naranjos, que antes formaba parte de lo que era el Alcázar, pero que hoy es una plaza o un parque abierto al público. Es uno de los más bonitos porque tiene vista a la Giralda. Y vamos a conocer uno de los edificios más importantes y conocidos de la ciudad, el Real Alcázar de Sevilla, que es el Palacio Real de la ciudad, además de que también lo era durante el periodo de dominación árabe. Bueno, en este momento me encuentro en la Puerta de los Leones, que es el acceso principal a lo que es el Real Alcázar de Sevilla. El Alcázar proviene del periodo arábigo y posteriormente pasó a formar parte de lo que era la realeza española. Hay varias estancias aquí que son bien interesantes. Las más importantes son el Patio de las Doncellas, el Salón de los Gobernadores y también el Palacio Mudéjar, que es espectacular. Desde el año de 1987, los Reales Alcázares de Sevilla, junto con la Catedral y el Archivo Histórico de India, forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Tan solo entrar al Alcázar se encuentran impresionantes salones, como la Sala de Justicia, que se conserva desde el periodo musulmán del palacio. La sección más impresionante de los alcázares es el Palacio Mudéjar. Construido por el rey Pedro I a mediados del siglo XIV, fue pensado para el uso particular de los reyes. Las alcobas reales demuestran el gusto que tenían los reyes de España por el estilo mudéjar propio de Andalucía. El Patio de las Doncellas es sin lugar a dudas el sitio más hermoso del Alcázar y uno de los sitios más bonitos de Sevilla. El precioso patio decorado con motivos caprichosos tiene una alberca preciosa en el centro. Está siempre lleno de turistas y es que es una de las mejores cosas que ver en Sevilla y una de las mejores cosas que hacer en Andalucía. Las decoraciones tan impresionantes fueron suficientes para dejarme boquiabierto y recordarme que estoy viendo lo mejor de Andalucía. Más allá, el Patio de las Muñecas, que aunque más pequeño siempre está menos atiborrado de gente, también es muy sorprendente y una de las mejores cosas que ver en Sevilla. El sitio más sorprendente del palacio es el Salón de los Gobernadores, una impresionante sala con una cúpula de media naranja dorada, con puertas que datan del siglo XV y unas decoraciones alucinantes, una de las mejores cosas que ver en Sevilla. Las zonas de estilo gótico del Alcázar son también hermosas, especialmente los pasillos del Palacio Gótico y los baños de María Padilla, un rincón donde los monarcas se escondían del calor de los veranos sevillanos, algo de lo mejor de Andalucía. Por último, los jardines del Alcázar invitan a relajarse después de pasar horas recorriendo el palacio. Con fuentes hermosas, pabellones, laberintos, miradores y hasta pavos reales, verdaderamente estos son posiblemente lo mejor de Andalucía.
Uno de los lugares secretos aquí en Sevilla es la Plaza del Cabildo. No mucha gente lo conoce porque hay que atravesar unos edificios prácticamente para llegar, pero el sitio está espectacular, está todo pintadito de una forma barroca bien interesante. No se la pierdan porque da unas fotos bien bonitas aquí. Un edificio poco visitado pero precioso es la Real Fábrica de Tabacos, que hoy pertenece a la Universidad de Sevilla. Se puede visitar de manera gratuita, así que es una de las mejores opciones para viajar barato en España. Con el precio de entrada a la catedral pueden acceder a la iglesia del Divino Salvador, que es una de las iglesias barrocas más espectaculares aquí en Sevilla, y se las voy a llevar a conocer en este momento. Construida en el siglo XVIII, la iglesia del Divino Salvador tiene los retablos más hermosos de toda Sevilla, más que los de la mismísima catedral, y es una de las mejores cosas que hacer en Sevilla. Muy buenos días, mis chamos, ya este es mi tercer día recorriendo Sevilla y ahora les voy a mostrar un museo poco conocido pero espectacular, el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno muchachos, y ahora sí vamos a entrar al Museo de Bellas Artes. Hay bastante filas, así que lleguen con tiempo para que no tengan que esperar tanto para entrar. El Museo de Bellas Artes es la segunda pinacoteca más grande de España. La primera es el Museo del Prado en Madrid. Y aquí se encuentran las obras que estaban recogidas en la mayoría de los monasterios de acá de Sevilla. Cuando fueron cerrados en el siglo XIX, todas fueron recogidas y colocadas acá para ser expuestas. El museo está instalado en el antiguo convento de la Merced, uno de los más hermosos de Sevilla. Con varios patios y una impresionante escalera, expone obras de gran valor universal. Destacando las de artistas de la escuela sevillana, especialmente de Juan de Valdés Leal, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Murillo. Murillo es posiblemente el pintor español más conocido de todos los tiempos, y de él se guardan muchas de sus obras más importantes en la antigua capilla del convento. Bueno muchachos, ya salí del Museo de Bellas Artes y debo decirles que está espectacular, no se lo pueden perder. Hay muchísimas pinturas, incluso pasé 2 horas y media y casi no me dio tiempo de ver todo. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Si quieren un plan para viajar barato en España, les recomiendo caminar por las calles de Sevilla y meterse a todas las iglesias que encuentren en el camino, pues todas son increíblemente espectaculares. San Pedro destaca por tener elementos mudéjares en las paredes y techos. La iglesia de la Anunciación es una de las más queridas en Sevilla. Sin embargo, mi favorita es la iglesia de San Antonio Abad, porque la decoración es increíble. Bueno muchachos, y para terminar la visita del día de hoy vamos a ver el atardecer desde las Setas de Sevilla, una de las estructuras modernas más conocidas aquí en la ciudad de Sevilla. Su nombre real es Metropol Parasol y es la estructura de madera más grande de Europa. Desde lo alto se tienen vistas increíbles de Sevilla, definitivamente lo mejor de Andalucía. Al atardecer, con sus iglesias iluminadas, sus cielos rojos y la alegría de los visitantes, me enamoré aún más de esta increíble ciudad. Bueno muchachos, yo les confieso que para yo escoger comida es bastante complicado porque como de todo, nunca sé qué comer. Así que me vine al primer sitio que encontré cerca del hotel. Es una pizzería que se llama La Urbana y me voy a comer una pizza grande que está bien baratita y parece que está buena, así que vamos a ver qué tal está. Ok,
creo que es muy grande. Definitivamente Sevilla es una ciudad tan impresionante que ni una vida entera basta para descubrir todos sus rincones. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten, denle likes y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en un próximo viaje. ¡Chao!